Marchamos, el podcast de la Oficina Española de Patentes y Marcas. La verdad es que da vértigo ponerse delante de un micrófono y da vértigo ser consciente de que esto es un proyecto nuevo de la Oficina Española de Patentes y Marcas que queremos compartir con todos vosotros, con todas vosotras, que sois nuestros usuarios, nuestros solicitantes, las personas con las que las relacionamos del sector privado y del sector público y en general todas aquellas personas vinculadas o interesadas en la propiedad industrial. Así que no puedo hacer otra cosa como director de la oficina que daros la bienvenida a este podcast Marchamos, que hunde sus raíces en el año 1999, cuando un grupo de funcionarios y funcionarias de la Oficina Española de Patentes y Marcas decidió crear una revista de comunicación interna a la que llamaron Marchamos. Hubo un número 0 que pueden consultar, en la que además se preguntaban qué nombre se le podía poner a la revista, pero Marchamos nace como tal en formato revista en el año 1999, en la primavera de 1999 de hecho, y ha venido desarrollándose como revista en principio de comunicación interna, pero luego se ha ido desarrollando como una revista que hoy es consultada por muchas personas y descargada de la página web de la oficina en un gran número de visitas y que por tanto creemos que tiene cierto recorrido. Y hoy les decía que daba vértigo porque precisamente este año estamos celebrando el 30 aniversario desde que por la Ley de Industria del año 1992 el entonces Registro de la Propiedad Industrial pasase a llamarse Oficina Española de Patentes y Marcas. Y qué mejor que en una efeméride como esta, que mejor decía transicionar hacia el formato podcast, un formato que ha venido, que nos acompaña a muchos de nosotros, amantes de los podcasts y amantes de la radio. Decía, nos acompaña cuando salimos a correr, nos acompaña en nuestros desplazamientos en coche, andando, o nos acompaña para dormir, nos acompaña mientras cocinamos o nos acompaña mientras limpiamos la casa, o sencillamente como un modelo más de ocio que tenemos a nuestra disposición gracias a multitud de plataformas. Así que aquí estamos en este primer episodio de Marchamos, el podcast de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que será un podcast de publicación mensual dirigido a hablaros de temas de interés en materia de propiedad industrial, con personas de fuera de la oficina, con funcionarios y funcionarias de la oficina, y que será presentado por mí, José Antonio Gil Celedonio, director de la oficina, y por Miriam Verde, que me acompaña aquí en los micrófonos, vocal, asesora y jefa de la unidad de apoyo a la dirección de la oficina. Esperamos hacer un producto que, ya os digo, lo conoceréis mensualmente, esperamos que os guste y publicaremos una dirección a la que podréis dirigiros, que si no me equivoco es podcast@oepm.es, para que sugiráis aquellos temas de interés, puesto que el ámbito de la propiedad industrial y en general de la propiedad intelectual, como podréis comprobar, tiene muchos lados, tiene muchas aristas y tiene muchísimos temas de interés, y aquí estamos con nuestra vocación de servicio público, con nuestra apuesta de calidad, como siempre hemos tenido. Y como siempre vamos a estar para todos vosotras y todos vosotros. Y sin más, yo pasaría, después de esta breve presentación, sin más, vamos a pasar ya a los contenidos. Y os adelanto ya, uno de los contenidos fijos que vamos a tener en todos los episodios de nuestro podcast será, por supuesto, como no podía ser de otra manera, la actualidad de lo que venimos haciendo en la oficina. Así que, Miriam, ya te he presentado, me acompañas en este podcast, me acompañas en estos micrófonos. No sé si sentirás el mismo vértigo que siento yo. Pues un poquito, José Antonio, un poquito. Es un proyecto ilusionante, pero bueno, todos los comienzos siempre uno nunca sabe cómo va a seguir. Así que nada, lo hacemos con ilusión y esperamos desde luego que os guste y que el contenido sea interesante, muy divulgativo y de interés en el ámbito de la propiedad industrial. Y útil, sobre todo, sí. Útil. Pues bien, actualidad de la OEPM. Vamos a comentaros algunas actividades recientes que hemos hecho o que vamos a hacer, siempre teniendo en cuenta que al final puede que usted se encuentre escuchando este podcast dentro de un número de años muy posterior al que lo hagamos. Pero bueno, yo creo que es interesante hablar de algunos de los elementos de actualidad de la oficina. Así que Miriam, procede, cuando quieras, cuéntanos. Pues vamos a comenzar con los cursos de verano. Por un lado, tenemos dentro de la Cátedra de Propiedad Industrial, tras haber firmado un convenio con la Universidad de Alicante, vamos a celebrar el curso denominado El futuro de los signos distintivos y las indicaciones geográficas, retos jurídico-empresariales. Va a ser un curso, además, que se va a impartir en formato híbrido, del 4 al 6 de julio
se podrá asistir presencialmente en Alicante, pero también de forma online, y del 11 al 15 de julio será online. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de actualidad en materia de marcas, vamos a hablar de negocios jurídicos sobre las marcas, de las marcas en el ámbito digital, de jurisprudencia, de marcas en redes sociales, de distintas tipologías de conflictos que se pueden dar en este ámbito, de diseños y también de indicaciones geográficas. Pero no solo eso. Este verano pisa muy fuerte en términos de formación y divulgación en propiedad industrial, y también hemos preparado otro programa muy interesante con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que también está de aniversario, por cierto. Y bueno, con ellos vamos a realizar un curso que tendrá lugar en el Palacio de la Magdalena y cuyo título va a ser El futuro de la propiedad industrial a la luz de los 30 años de la Oficina Española de Patentes y Marcas, porque si bien es importante saber cómo hemos llegado hasta aquí, creo que también lo es entender qué nos espera o qué puede llegar con el futuro. Este curso se va a celebrar del 25 al 29 de julio y de nuevo va a estar muy enfocado a los retos más actuales y que creemos que vamos a tener que afrontar próximamente en temas de propiedad industrial. Vamos a hablar de indicadores económicos en el sector, de inteligencia artificial, de los planes de acción en la Unión Europea, de invenciones en sectores tecnológicos muy punteros como la biotecnología o las patentes esenciales, y desde luego hablaremos también, por supuesto, de marcas, de diseños, de denominaciones de origen y, en definitiva, de presente, pero también de mucho futuro. Pues sí, la verdad es que estos 2 cursos de verano que hemos preparado desde prácticamente todos los departamentos de la oficina van a ser cursos muy interesantes. Me permito subrayar que efectivamente, como acaba de comentar Miriam, el primer curso es consecuencia de la suscripción de una cátedra en materia de propiedad industrial, la primera cátedra que suscribimos con una universidad pública. Las personas que sepan algo más de la oficina les puede sonar esto, puesto que ya tenemos una cátedra con la Escuela de Organización Industrial, pero es la primera cátedra que firmamos con una universidad pública, y en el marco de las actividades de la cátedra celebramos este curso con la Universidad de Alicante, que, como ustedes saben, es una de las universidades más punteras en materia de propiedad intelectual e industrial de España, y ese es el primer curso que celebramos. Pero del otro, del que hemos hablado, de nuestro tradicional curso de verano de Santander, se trata efectivamente de un curso que venimos celebrando desde hace unos 15, 16, 17 años, no me acuerdo del número, pero sé que lo venimos celebrando todos los años. Desde luego, desde que yo soy director lo hemos celebrado todos los años, y que este año efectivamente tiene ponentes de altura para tratar temas de altura y, sobre todo, celebrar ese aniversario de la oficina. Y precisamente también en esa celebración del 30º aniversario de la Oficina Española de Patentes y Marcas, hemos celebrado por primera vez en nuestra historia los premios a las mejores invenciones protegidas por propiedad industrial. José Antonio. Pues sí, se trata de un proyecto muy interesante. Era un proyecto que llevaba dando vueltas, un cierto tiempo, y que además otros países lo hacen. Creo que son muy conocidos los premios al Inventor Europeo del Año que organiza la Oficina Europea de Patentes, que además tienen mucha difusión nacional e internacional. Estamos a punto de saber cómo serán resueltos los de este año. Hay una candidata española muy potente, que es Elena García Armada, que está postulándose al premio del público. Veremos a ver si finalmente lo consigue o no. Os lo contaremos seguro en el siguiente episodio. Pero este proyecto nacional lo hemos hecho precisamente en el marco de estos 30 años de la oficina, y se trata precisamente de poner en valor aquellas invenciones protegidas mediante derechos de propiedad industrial. Por tanto, no hablamos solo de invenciones protegidas mediante patentes, sino también de invenciones protegidas mediante modelos de utilidad. Y con ocasión de este 30 aniversario, como decía, lo celebramos el pasado día 1 de junio, después de un proceso de selección de candidaturas, y hubo diferentes premiados. La gala puede verse en las redes sociales de la oficina, está subida a la cuenta institucional de YouTube de la oficina, pueden seguirla, y precisamente hoy tenemos aquí en el podcast a una de las ganadoras, a la flamante ganadora del premio a la mejor patente. Así que permítanos que Miriam y yo vayamos a beber un poco de agua y enseguida la entrevistamos.
Pues estábamos hablando precisamente de los premios que hemos convocado a la mejor invención protegida mediante derechos de propiedad industrial, dando cumplimiento así a un proyecto muy bonito que teníamos en la oficina, y nos hemos puesto a la altura de otros muchos países que también tienen este proyecto y que también, por tanto, buscan promocionar la tecnología de sus países a través precisamente del reconocimiento a los inventores, a los titulares de las patentes. Y nosotros tenemos hoy aquí con nosotros a la flamante ganadora del primer premio, del premio a la mejor invención, que es Ana Martínez Gil, investigadora del Grupo de Química Médica y Biológica Translacional del Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC, que ha ganado precisamente este premio por una patente solicitada en el año 2018 en vía nacional y concedida en el año 2020, y que, si no me equivoco, Ana, estáis internacionalizando a través de las diferentes fórmulas que nos da la legislación en materia de patentes, y es una patente que lleva como título derivados de purina inhibidores de CDC7 y su uso para el tratamiento de patologías neurológicas. Ana Martínez Gil, que por cierto no hay conexión familiar entre nosotros, aunque llevamos el mismo apellido, yo el primero y ella el segundo. Ella es doctora en química por la Universidad Complutense de Madrid y ostenta ahora mismo la categoría de profesora de investigación del CSIC. Así que nada, Ana, muchísimas gracias por estar en este primer podcast de Marchamos, y es un placer para nosotros que estés aquí, y por supuesto es un placer para nosotros que estéis desarrollando una serie de innovaciones, en este caso del ámbito médico, y las protejáis mediante patente y se busca además su internacionalización. Yo creo que habla muy bien no solo del CSIC, sino en general de toda la ciencia y la tecnología española. Así que, por supuesto, Ana, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Puedes explicarnos más o menos cuáles son las áreas de investigación a las que te dedicas tú con tu grupo y cuál es la posible aplicación, por ejemplo, de esta patente o de otras que estéis desarrollando ahora mismo? Sí, bueno, muchas gracias por esta introducción y por el premio. Estamos encantados. Y bueno, pues nuestro grupo se dedica desde hace ya bastantes años, más de 30, al descubrimiento y al diseño de fármacos innovadores para enfermedades para las que no hay tratamiento. Desde el año 96 tenemos una línea muy activa en fármacos para enfermedades neurodegenerativas y también un poco más recientemente, pero ya también hace como 10 años, para enfermedades infecciosas de alta prevalencia, sobre todo en países con menos desarrollo que el nuestro. Y bueno, pues a esto es a lo que nos dedicamos, y también nos dedicamos a patentar porque tenemos que estar muy cerca de la sociedad, y nuestra investigación, aunque es investigación básica, es investigación básica translacional, y si queremos dar el paso de la translación tenemos que patentar. Así que nuestro grupo hizo la primera patente en el año 99 y la siguiente del año 2000 fue la primera que licenció, y desde entonces, bueno, pues tenemos una trayectoria, creo que grande en hacer patentes y licenciarlas e intentarlas desarrollar como esta. Y bueno, estamos encantados con el premio porque nos ha dado pues mucha visibilidad, y no solamente a nosotros, sino lo que yo quiero o lo que nos gustaría a todo el grupo es dar mucha visibilidad a la investigación española, que creo que es de mucha calidad. Ojalá hubiera más, ojalá se invirtiera más para que pudieran surgir pues todos esos grupos muy productivos, porque hay mucho talento en nuestro país, que es una investigación que compite a nivel internacional. Y además, bueno, pues también nos hace mucha ilusión porque llevamos ya unos años, casi 10 años, haciendo investigaciones para intentar tener algo que podamos desarrollar y que pueda llegar a convertirse, si hay inversión y tiempo suficiente, en alguna terapia que mejore la esclerosis lateral amiotrófica. Y uno de ellos pues es estos fármacos, que pueden ser aplicados para otras cosas, luego podemos entrar en ellos si queréis, pero nuestra principal idea es poderlos desarrollar o intentarlos desarrollar para el tratamiento de la ELA. En este sentido, y desde luego valorando mucho la importancia social, además de económica, que tienen las patentes, sobre todo la importancia social que tienen las patentes, en este caso, pues por esta patente que vosotros presentasteis al concurso y que ha sido finalmente la patente ganadora, pues evidentemente esta patente hacía referencia a un problema social, o podemos decir a una enfermedad que desgraciadamente tiene unas consecuencias que lastran mucho la integridad física de las personas, son unas enfermedades neurodegenerativas graves. Entonces, antes de hablar un poco, si te parece, de esa patente más concretamente, para poner en valor esa investigación que desarrolláis, ¿cuál es la situación actual respecto de la lucha contra esta esclerosis lateral atrófica, contra lo que conocemos popularmente como el ELA, y sobre otras enfermedades
enfermedades neurodegenerativas? Bueno, la situación actual es que al día de hoy, no tenemos un tratamiento efectivo que frene la neurodegeneración en ninguna de las patologías. Tenemos distintos tratamientos que alivian la sintomatología temporalmente, pero no los hay. Con lo cual, bueno, en concreto para la ELA, en Europa solamente hay un fármaco aprobado que, bueno, puede alargar la vida del paciente entre 3 y 6 meses. Y en Estados Unidos hay otro fármaco aprobado más que no se ha reconocido en Europa precisamente por esa falta de equilibrio entre la eficacia y el precio, ¿no? Ya sabemos que en Europa también nos fijamos mucho en el precio. Y por eso, pues bueno, estamos trabajando nosotros en esta patología, porque realmente además en el 2006 se produjo un descubrimiento importante en esta enfermedad, que fue una proteína que no se sabía en aquel momento que estaba implicada. Y nosotros, pues desde entonces, estamos intentando recuperar la función fisiológica que tiene esta proteína. Con lo cual, no solamente creemos que puede llegar a ser un fármaco con esperanza para esta enfermedad, sino que además estamos pues, en la primera línea de la investigación porque no hay mucho más que se haya hecho para esto. Eso es fundamental siempre, y de hecho es una de las características de las patentes, como bien sabes, pues que estén siempre en la línea nueva del estado de la técnica, del campo técnico que sea. Pues bien, si nos centramos ya en el ámbito de la patente premiada, y aunque me consta que tanto tú como inventora individual, como dentro de tu grupo de investigación y por supuesto con el CSIC y con otros organismos públicos y privados, tienes más patentes en tu haber, como este podcast probablemente lo escuche gente de diferente formación, de diferente conocimiento, yo siempre, cuando hablo con especialistas, con científicos o con mis propios examinadores de patentes, yo siempre, cuando me explican la patente de una manera muy técnica, yo siempre les recuerdo que yo no soy científico, yo no soy, no provengo de un ámbito tecnológico, pero que por supuesto me gusta entender de qué estamos hablando. Pues esta patente de derivados de purina, inhibidores de CDC7 y su uso para el tratamiento de patologías neurológicas, ¿cómo podría explicarla de manera sencilla? Yo sé que esto es complicado, pero seguro que con un poco de esfuerzo podemos hacerlo. ¿Cómo puedes explicar de manera sencilla en qué consiste la invención protegida mediante esta patente y qué es lo que aporta, digamos, al estado de la técnica? Bueno, como decía antes, en la esclerosis lateral amiotrófica hay una proteína, se llama TDP43, pero vamos a hablar de la proteína, que todos la tenemos ahora mismo, está funcionando muy bien en nuestro organismo y es una proteína pues, que regula muchísimos de los procesos de expresión de otras proteínas, de otros genes que tienen su función y que cumplen su función. En esta patología no sabemos el por qué, pero lo que sí sabemos es que se produce un desequilibrio en ella, en esta proteína, de manera que deja de cumplir su función. Y lo que nosotros hacemos con estas moléculas pequeñas es interaccionar de alguna manera con ella para que vuelva a ser funcional. Con lo cual recuperamos otra vez la función fisiológica. Así, en palabras generales, es lo que están haciendo estos compuestos. Así que podemos decir que recuperamos el equilibrio fisiológico de TDP43 con nuestras moléculas pequeñas. Y por tanto, cuando esto lo ensayamos y lo probamos en nuestros modelos celulares humanos y en los modelos animales, que es la manera que tenemos para poder dar ese paso de decir parece que es eficaz, pues no solamente encontramos que este proceso molecular efectivamente se corrige, sino que al corregirse el proceso molecular, pues tenemos una protección de la motoneurona, es decir, no se mueren las motoneuronas y disminuye la inflamación del sistema nervioso central, lo cual es un beneficio importante, al menos para nuestros modelos animales. Confiamos en que cuando lleguemos a clínica y podemos esto probarlo en los pacientes, se produzca lo mismo en el ser humano. Efectivamente, al final es cierto que las patentes, digamos, relacionadas con el ámbito farmacéutico tienen una vida compleja porque precisamente están sometidas a muchos ensayos clínicos y ojalá que esos ensayos clínicos ya en seres humanos sean beneficiosos. Sí, quiero decir algo más porque luego, para que todo el mundo nos escucha, pues decir que realmente desde que nosotros tenemos un fármaco que es una molécula con una actividad biológica
que puede ser aprovechada o no para su uso en humano en el laboratorio, hasta que llegamos a tener un medicamento, que parece que es lo mismo, pero no, porque el medicamento es este fármaco con una serie de principios activos que ha pasado una serie de controles toxicológicos y regulatorios y que es aprobado por las agencias reguladoras del medicamento para su venta en el distinto sistema sanitario de cada país. Pasan muchísimos años. Es decir, nosotros aquí tenemos una pequeña esperanza para que, si tenemos la suerte de poder desarrollarla, porque tenemos la inversión, tenemos el tiempo y podemos ir solventando los distintos obstáculos que seguro nos vamos a ir encontrando en su desarrollo, podrá llegar a convertirse en algo que pueda afectar a la calidad de vida de los pacientes no antes de 12-15 años. Esto hay que decirlo claro, porque a veces confundimos fármaco con medicamento y parece que ya podemos tener algo, ojalá. Nosotros ahora hemos hecho lo que podemos hacer según el camino regulatorio, es el máximo que podemos en el laboratorio, patentamos para generar ese interés y esa oportunidad de transferencia y poder seguirlo regando y acompañándolo hasta el final. Efectivamente, ese proceso, has dicho la palabra clave, la transferencia de tecnología siempre es un camino complejo y para el cual se requieren otra serie quizá de capacidades, por decirlo de esa manera, que escapan del trabajo diario de los investigadores. Y por ahí precisamente iba a ir mi siguiente pregunta, y es que en tu currículum como investigadora, que es muy extenso, destaca, en mi opinión, algo que a mí siempre me gusta señalar en este tipo de profesionales de la investigación, que además dais un salto hacia la transferencia. Y en tu caso, además de esta trayectoria, que como digo, esta trayectoria investigadora es muy sólida, tienes un máster en Administración de Empresas, un MBA, por hablar en la jerga empresarial, y fundaste en su momento una spin-off. Eso requiere, en mi opinión, una cierta pretensión emprendedora, ¿no? Un cierto espíritu empresarial. A mí me interesa mucho poner ejemplos de este tipo de personas que desde la ciencia y la investigación dais ese salto. Entonces, a mí me gustaría mucho que compartieras cuáles fueran tus incentivos para ese salto o qué es lo que te movió para hacerlo y sobre todo te ha movido luego a formarte para tener un MBA, que es algo que a priori para desarrollar productos, fármacos, en este caso en un laboratorio, no es algo que se considera absolutamente necesario. Por eso creo que es interesante lo que nos puedas contar al respecto. Bueno, como te decía antes, creo que todavía tenemos que ir un paso más atrás. Nuestra primera patente transferida fue en el año 2000. La licenció una compañía de capital español que se fundó para licenciar esa patente. Y 2 años más tarde me sugirieron o me pidieron que me trasladara a dirigir el I+D de esa compañía. Y bueno, pues es la típica pretensión que nunca, o propuesta, mejor dicho, que te llega en una comida donde te ponen una merluza riquísima y, como yo digo, te dejas la merluza, te comes las uñas y dices, ¿y ahora qué hago? Porque estoy ante algo que realmente me va a cambiar la vida. Pero por otra parte, si yo era consecuente con lo que a mí me gustaría hacer al final de mis días, que es acompañar a mis moléculas, si posible, hasta la farmacia, más que nada para que puedan servir y que algún paciente que sufra se pueda aliviar de esa investigación, no podía dejarlo pasar, con lo cual mi primer salto fue pues pedir una excedencia, que además en aquel momento tampoco estaba tan reconocido por la ley de la ciencia, y ir allí. Bueno, pues allí era una compañía multinacional, multinacional no era nacional, pero cotizaba en el IBEX 35 en aquel momento, pues por eso hice el MBA, porque la empresa quiso. Bueno, me dio capacidad para saber, pero sobre todo que, bueno, llegó un momento en que decidí que ya habíamos aprendido mucho y que yo volví a mi centro público porque puedo hacer mucha investigación de calidad y puedo transferir mucho. De hecho, ahora tenemos distintas compañías desarrollando distintos proyectos y fundamos Ancar Pharma junto con mi compañera Carmen Gil, Ancar, Ana Carmen, una K por medio, pero ya está ahí. Está muy bien. Porque realmente las dos pensamos que era muy importante, sobre todo, poder tener la oportunidad de tener un instrumento innovador que pudiéramos hacer ese paso del Valle de la Muerte. No es que queramos llegar a ser Pfizer, os podéis imaginar, no pretendemos eso, pero sí pretendemos acompañar a nuestros compuestos, si es necesario, hasta la fase 1. Y ahí realmente hace falta inversión, hace falta trabajo, el trabajo lo sabemos hacer.
Ya lo hice en Neurofarma, 2 compuestos llegaron a fase clínica, lo hemos hecho casi con Araclon, con colaboración público-privada, y lo podemos hacer desde ANCAR, donde tenemos alguna patente ahora mismo en desarrollo. Pues, en definitiva, efectivamente, el tema del Valle de la Muerte es un tema muy polémico que efectivamente afecta a las investigaciones una vez iniciado ese proceso de transferencia. Sin duda, en este podcast, en el futuro, hablaremos más sobre ello. Ana, se nos está acabando el tiempo de la entrevista, pero entonces sí te quiero hacer una última pregunta ya relacionada con el premio, y es que desde la Oficina Española de Patentes y Marcas hemos sido los primeros sorprendidos por el éxito mediático del premio. Entonces queríamos preguntarte un poco brevemente cómo valoras este hecho y sobre todo qué te animó a presentarte y si esperabas un poco que ocurriera todo esto. Para nada esperaba que ocurriera todo esto. Nos animó a presentarnos. De hecho, presentamos 2 patentes, las 2 que teníamos concedidas en el año 20. Normalmente solemos tener más patentes. Pues visibilizar a nuestro grupo de investigación y la ciencia en España, realmente. El impacto que ha tenido mediático, yo también estoy sorprendida. Ha sido a través de una entrevista que me llegó al día siguiente. De hecho, ya sabéis que yo no pude ni recoger el premio porque no estaba en España, estaba contando parte de estos resultados en el Congreso Internacional de ELA. Y la entrevista fue cogiendo el avión de vuelta, o sea, tuve que cortar al entrevistador a decirle que sale el avión. Pero yo creo que el impacto lo ha tenido la enfermedad. Algo que me congratula mucho el que hayamos podido dar de nuevo visibilidad a esta terrible enfermedad que es la esclerosis lateral amiotrófica. Porque creo que ha llegado al corazón de muchos. Es una enfermedad terrible, como antes decías, en la que el paciente se ve atrapado dentro de su cuerpo, tienen sus capacidades intelectuales intactas, y yo tengo que decir, y muchos pacientes que a lo mejor en algún momento me oyen lo saben, nosotros derivamos parte de nuestras investigaciones en otras patologías neurológicas hacia la ELA por la petición de ellos. A mí me invitaron a una reunión que hacían los pacientes y lo único que me pedían es por favor, investigar en nuestra enfermedad. Nadie lo hace. Ya sabemos que no nos va a llegar el tratamiento, pero por favor, que a nuestros hijos les llegue y que a otros les llegue. Y aquello pues nos tocó el corazón en el 2008-2009 y sigue tocando el corazón a toda la gente de mi grupo. Tenemos mucho contacto con ellos y yo estoy encantada de que esto tenga visibilidad para que, por favor, y pido desde aquí a quien me pueda oír, que se tenga una política estable en la investigación, una inversión constante y que hagamos investigaciones que realmente puedan cambiar el mundo. Y como investigador público, pues creo que en nuestro laboratorio estamos muy centrados en enfermedades raras y en enfermedades olvidadas, que quizás sean las que menos recursos se destinan desde el ámbito privado. Pues, doctora Ana Martínez Gil, muchas gracias. Yo creo que la entrevista es muy reveladora y sobre todo pone de manifiesto la relevancia de que efectivamente hagamos cosas útiles cada uno desde nuestro sitio para la sociedad. Muchas gracias. Te adelanto que habrá más premios en el futuro, por tanto, dado que tenéis un grupo que patenta mucho, estaréis invitadísimos a presentaros en sucesivas ediciones. Gracias. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a vosotros. En este momento del podcast vamos a empezar a hablar de algunos de los servicios y de algunas de las unidades de la Oficina Española de Patentes y Marcas, precisamente porque una de las finalidades de este podcast es que la oficina sea mejor conocida por los usuarios, por la ciudadanía y en general por todo aquel que quiera asomarse a este podcast. Y así que para ello tenemos a Carmen Toledo de la Torre, jefa de la Unidad de Información Tecnológica de la OEPM. Carmen, bienvenida al podcast, muchas gracias por colaborar con nosotros. Y me gustaría que en primer lugar te presentaras y así las personas que escuchen el podcast sepan quién eres, cuál es tu trayectoria y cómo y cuándo empezaste a trabajar para la OEPM. Pues muchas gracias, José Antonio, por invitarme a participar en este primer podcast. Pues soy doctora en farmacia y responsable de la Unidad de Información Tecnológica y entré en la oficina hace ya bastantes años. En concreto, entré como becaria en el año 84. En aquel momento yo acababa de terminar mi tesis doctoral en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y no me quedaba otra, si quería seguir con la carrera investigadora, que hacer una estancia larga postdoc fuera de España. En aquel momento mi situación personal me ponía un poco difícil marcharme una temporada larga al extranjero,
extranjero, y un día en la calle me encontré a una amiga que trabajaba en la Oficina Española de Patentes y Marcas y me dijo, oye, van a sacar unas becas para empezar a formar a personal técnico como examinadores de patentes. Lo malo es que te tienes que ir al extranjero. Y dije, ¿cuánto tiempo? Y me dijo, mes y medio. Dije, ya está, la pido. Y entonces pedí la beca, me la dieron. Con mucho dolor de corazón dejé el mundo de la investigación porque era lo que me gustaba, pero veía que necesitaba un cambio de rumbo y nunca me he arrepentido del cambio de rumbo, porque desde aquel momento me dediqué a la información tecnológica, que es lo que más me gusta, y estoy feliz de hacerlo. Así que llevo ya bastantes años en la oficina. 2 años más tarde, en el 86, convocaron las primeras pruebas selectivas y entré como funcionaria, y en aquel momento la oficina tenía una estructura ligeramente distinta a la actual. Había un departamento de patentes y un departamento de información tecnológica y tecnologías de la información. Nos dieron a elegir. Yo elegí el Departamento de Información Tecnológica porque ya entonces me parecía que la información técnica que proporcionaban las patentes permitía hacer buenos estudios, análisis, etcétera, y desde entonces hasta ahora pues me he dedicado a lo que más me gusta, que es la información tecnológica. Muy bien, Carmen. Aprovecho también para darte la bienvenida a este podcast. Y bueno, remontándonos a esos inicios, a esa primera promoción de examinadores, ¿nos podrías contar qué información tecnológica o qué tipos de servicios se ofrecían en aquel momento? Pues cuando llegamos nosotros en el 86, ya había algo de información tecnológica. Ya se había empezado a crear una base de datos que recogía información sobre las patentes y los modelos de utilidad nacionales. Y entonces había un terminal tonto, que nosotros le llamamos terminal tonto, que estaba atendido por un informático y que me ofrecía pequeñas búsquedas, fundamentalmente a agentes de la propiedad industrial. Entonces, había ya este primer servicio de búsquedas. Había también un servicio de copias de patentes. Hasta aquel momento, en España, el único organismo que podía proporcionar copias de patentes nacionales y extranjeras era la Oficina Española, porque ya en aquel momento empezábamos a tener un buen fondo documental, porque mediante acuerdos bilaterales y por intercambios con otras oficinas de patentes, pues recibíamos las patentes norteamericanas, las británicas, alemanas, francesas, etcétera. Entonces, recuerdo que en aquel momento vendíamos, entre comillas, las patentes españolas al equivalente a 3 euros y las patentes extranjeras a 7 euros. Y este era un buen servicio que además dejaba unos buenos ingresos en la oficina. Y luego además también recuerdo que teníamos un servicio de reprografía con un personal muy bien formado, que lo que hacía era periódicamente, con sus máquinas a cuestas, iban a Centroamérica y a América del Sur a microfilmar los fondos documentales de estas oficinas de patentes, porque en el año 85 se había constituido lo que se llamó el Centro Iberoamericano de Documentación de Patentes en Lengua Castellana, y como fruto de un acuerdo entre OMPI, 18 oficinas de países iberoamericanos y la oficina española. Y entonces mandábamos periódicamente a estos países a microfilmar, y toda esa información es la que ha ido constituyendo lo que hoy es LATIPAT, que es un proyecto muy vivo, un proyecto llevado a cabo no solamente por la Oficina Española, sino también en colaboración con la Oficina Europea de Patentes y con la Organización Mundial de la Propiedad Industrial. O sea que ya entonces ya había servicios de información tecnológica que luego hemos ido mejorando y ampliando con el tiempo. Estamos hablando de información tecnológica y quizá hay gente que no acabe de entender bien el término, porque es cierto que si uno no es experto o no se ha aproximado a la propiedad industrial, parece más sencillo de entender de lo que parece, pero tiene una cierta profundidad, sobre todo en el contexto del derecho de patentes y en general de los procesos de I+D+I. Así que, Carmen, en tu opinión, como absoluta experta y además jefa de la unidad de la OEPM, ¿cuál es la importancia que tiene la información tecnológica en el contexto actual y especialmente en el seno de cualquier proceso innovador y, en consecuencia, por tanto, en cualquier estrategia de solicitud de patentes? Pues si entendemos como información tecnológica la información técnica que podemos encontrar en un documento de patentes, yo creo que hoy en día, siempre, pero más hoy en día, acceder a la información técnica que contienen las patentes, es decir, acceder a la información tecnológica, resulta absolutamente imprescindible cuando se investiga. Y resulta imprescindible en todas las fases de un proyecto de investigación. Fundamentalmente al principio, para planificar bien el proyecto, para conocer bien qué es lo que otros antes han hecho, para conocer lo que nosotros llamamos el estado de la técnica y orientar bien el proyecto. Pero a lo largo del mismo es igualmente importante.
Si a mitad del proyecto se publican nuevas solicitudes de patentes y los que están trabajando en el proyecto las desconocen, se puede llegar al caso, que es muy frecuente por desgracia, de que se acaba el proyecto, se obtienen resultados que a priori parecerían patentables, pero cuando se hace una buena búsqueda sobre toda la técnica, se ve que aquello no es patentable porque no es nuevo, no tiene actividad inventiva. Es decir, se ha invertido tiempo, dinero y recursos de todo tipo en hacer algo que ya estaba hecho. Entonces, insisto, esta información de patentes es tanto más útil cuanto antes y en todas las fases del procedimiento de investigación y de innovación se utiliza. Y bueno, Carmen, antes has mencionado precisamente esa progresiva ampliación de servicios. En este sentido, ¿nos podrías contar un poquito más cuáles fueron esos primeros nuevos servicios que empezasteis a ofrecer y sobre todo en quién estabais pensando, cuáles eran esos destinatarios que queríais conseguir con ello? Pues el primer servicio que empezamos a ofrecer fueron los informes tecnológicos de patentes, prácticamente con el mismo contenido que el actual, que mayoritariamente ofrecíamos al CDTI, el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, que entonces pertenecía al Ministerio de Industria. Ellos nos pedían estos informes y llegamos a hacer aproximadamente cerca de los 1.000 informes. Nos pedían estos informes para utilizar la información que les proporcionábamos a la hora de valorar si una propuesta de solicitud de ayuda merecía recibir la ayuda o no. Ese fue el primer producto. Pero un año más tarde nos inventamos un producto que en aquel momento llamábamos informes de vigilancia tecnológica. En aquel momento el Sistema de Ciencia y Tecnología, el Gobierno, había determinado como áreas tecnológicas prioritarias 2, que era por una parte biotecnología y por otra parte microelectrónica. Y entonces nosotros pensábamos que podía ser útil para estos dos sectores hacer una publicación trimestral que recogiera las solicitudes de patentes más relevantes publicadas en todo el mundo en estos dos sectores. Y lo que pensamos en aquel momento era, vale, lo que vamos a hacer con esta publicación es ofrecerla gratuitamente a los organismos públicos de investigación que trabajan en estos dos sectores y lo ofrecemos como servicio público con precio a las empresas que trabajan en los sectores. Entonces, empezamos con microelectrónica y biotecnología y 2 años más tarde lo ampliamos a otros dos sectores que también eran prioritarios para el Gobierno en aquel momento, que era alimentación y medio ambiente. Y estos eran básicamente los productos que teníamos hasta que llegó Internet. Pues sí, llegó Internet y cambió muchísimas cosas, sobre todo en el tratamiento de la información, y siendo vosotros personas que os dedicabais a la información, a un tipo de información muy concreta como la información tecnológica, es evidente que, me imagino, que en aquella época supuso un cambio, supuso una revolución, así que supongo que vivisteis una verdadera revolución en la oficina. ¿Cómo afectó especialmente a tu unidad, a la unidad de información tecnológica en ese momento? Pues fue algo absolutamente revolucionario. En el año 97, en Europa, empezamos a ver cómo Japón por una parte y Estados Unidos por otro empezaban a construir bases de datos con sus fondos documentales ofreciendo las copias gratuitas. Y nosotros decíamos, tanto la Oficina Europea como nosotros, otras oficinas europeas, ofrecíamos nuestro fondo documental con un precio público, ¿no? Entonces no nos entraba en la cabeza porque veíamos que venía algo que no estábamos preparados para ello. Pero en noviembre del 98, la Oficina Europea de Patentes lanzó la primera versión de Spacenet, puso todo su fondo documental, en aquel momento 80 millones de documentos, en una base de datos accesible a todo el mundo. Recuerdo perfectamente el día que se presentó en la Oficina Española, presidiendo el evento, el director entonces de la Oficina Europea, se presentó Spacenet en la Oficina Española y meses más tarde la Oficina Española sacó su base de datos, nuestro actual Invenes, con todo nuestro fondo documental. Entonces fue algo absolutamente disruptivo. Eso nos cambió todo. Entonces, nos cambió todo primero porque el acceso a la documentación ya era absolutamente gratuita. Pero además es que Internet nos permitió modificar y mejorar nuestra cartera de servicios de información tecnológica, porque entonces pensamos, a ver, tenemos una herramienta muy poderosa que es Internet y tenemos un público muy concreto que difícilmente accede a la información de patentes, que eran las pymes. ¿Cómo podemos combinar? Llegar a las pymes utilizando Internet. Entonces se nos ocurrió que el vehículo que nos podía permitir acceder fácilmente a las pymes eran los centros tecnológicos. Y en aquel momento existía en el Ministerio de Industria el OPTI, el Observatorio de Prospectiva Tecnológico-Industrial, que estaba integrado por 7 centros tecnológicos. Entonces se nos iluminó, vimos la luz y dijimos, vale, vamos a hacer un convenio con el OPTI para que a través de estos centros tecnológicos podamos acceder a las pymes de determinados sectores. Y así fue como empezamos a realizar los boletines de vigilancia tecnológica, que como muchos sabéis son publicaciones trimestrales, accesibles gratuitamente en Internet, que contienen las patentes más relevantes
en determinados sectores. Empezamos en 4 sectores, trabajando con 3 centros tecnológicos de OTI, el de calzado, trabajando con Inescop, el de alimentación con AINIA y luego con Ascan, que es un centro tecnológico catalán que ahora está integrado en la red de centros tecnológicos catalanes Eurocat. Empezamos a hacer el de plástico y el de metal. En aquel momento, en el año 2000, empezamos con 4 boletines y hoy tenemos 17. Pues está claro, Carmen, que habéis sabido aprovechar todas las oportunidades que os han traído estos cambios tan disruptivos. Y precisamente ahora que realizáis, que habéis pasado a esos 17 boletines de vigilancia tecnológica, yo creo que puede ser muy interesante conocer qué criterio habéis seguido para publicar estos boletines o para decidir en qué sectores los ibais a realizar. Y precisamente vinculado con esto y volviendo a esa idea de diversificar vuestra cartera de servicios, teniendo en cuenta las alertas tecnológicas que llegaron después, estaría bien también que nos cuentes un poquito más sobre cómo diseñasteis ese nuevo servicio. Pues el criterio que hemos ido adoptando de cara a ampliar el número de sectores los que vigilamos tecnológicamente con estos boletines, pues ha sido variado. En un momento determinado nos dimos cuenta que si queríamos acceder a más actores de determinados sectores tecnológicos, utilizar a las plataformas tecnológicas podía ser muy interesante. Las plataformas tecnológicas, como sabéis, engloban a distintos sectores, tanto públicos como privados, empresas, organismos públicos de investigación, universidades, etcétera, que trabajan en determinados sectores. Entonces dijimos, vamos a hacer convenios con las plataformas porque nos va a permitir llegar a más. Entonces, empezamos a realizar boletines, con la plataforma de sanidad animal, en concreto el boletín con BEDMASI, el boletín de sanidad animal, con otras plataformas posteriormente, como por ejemplo el boletín de pesca y agricultura con PETEDMA o el de biomasa con Bioplat. Y el último que hemos hecho con plataformas fue con la plataforma ITEMAS, que es una plataforma que engloba un gran número de hospitales de la red pública sanitaria nacional, que hicimos un convenio con ellos porque en aquellos momentos, y estoy hablando de 2015 más o menos, nos dimos cuenta que tanto en la oficina europea como en la oficina española cada vez recibíamos más solicitudes relacionadas con dispositivos médicos. Entonces dijimos, hace falta un boletín de vigilancia tecnológica en dispositivos médicos. Firmamos un convenio con ITEMAS y desde entonces hacemos este boletín. También en otras ocasiones hemos hecho boletines por motu propio, por distintos motivos. Y los últimos 2 boletines que hemos hecho están relacionados con la pandemia. Mes y medio después de haberse proclamado la desgraciada pandemia que todavía estamos sufriendo, publicamos el boletín de COVID, terapia y tratamiento en humanos, y el boletín de impresión 3D, porque pensábamos que era nuestra manera de contribuir a que la información que tenían las patentes ayudara a, por una parte, a nuevas rutas de tratamiento y de diagnóstico de COVID, y por otra parte, a fabricar material que en aquellos momentos todos conocemos que era absolutamente fundamental. O sea que, utilizamos pues o colaborando con organismos o por motu propio cuando vemos que por el motivo que sea hace falta un nuevo boletín. Las alertas. Las alertas. Y con las alertas, pues lo que hacemos es lo mismo. Con las alertas, muchas de ellas las hacemos en colaboración con plataformas, en colaboración con universidades, en colaboración con centros tecnológicos, y algunas cuando nosotros consideramos que hay un tema que recibe muchas solicitudes y nos parece especialmente interesante, pues hacemos una alerta sobre ese tema. Y hoy ya tenemos 37 alertas tecnológicas distintas. Pues unos servicios que hoy efectivamente se siguen ofreciendo, gratuitos además, y que yo animo a todas las personas que estén interesadas en tener más conocimientos sobre, no ya sobre patentes en particular, sino en general sobre determinadas tecnologías, que visiten la web de la OEPM, que se suscriban para recibirlos automáticamente. Y además hay que decir que este sistema de alertas tecnológicas son diarias, entonces te mantienen absolutamente al tanto de estas cuestiones. Pues tenemos que ir finalizando pronto esta entrevista, Carmen, pero bueno, tú siendo de la casa, seguro, te adelanto ya, que te tendremos muchas veces más en el podcast, pero me interesa sobre todo que habléis ahora de otros servicios de información tecnológica que se hacen ahora mismo, y en particular te voy a pedir que comentes algo sobre este informe último que hemos publicado en colaboración con el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Portugal sobre patentes y control de incendios. Entonces, cuéntanos un poco sobre estos otros servicios que se ofrecen y concretamente este informe que está teniendo tanta repercusión. Sí. A futuro lo que queremos es, por una parte, mejorar los servicios que ya tenemos, en concreto los informes tecnológicos de patentes, y
dentro del plan estratégico de la oficina 2021-2024, en concreto, en el plan operativo de este año, estamos trabajando en un proyecto para mejorar estos servicios de información tecnológica, y lo que hemos hecho ha sido, por una parte, hacer un estudio de qué otros servicios de información tecnológica ofrecen otras oficinas europeas, la australiana, norteamericana, etcétera, y además también hemos hecho un focus group, es decir, hemos mantenido una reunión con usuarios de nuestros servicios, tanto empresas como centros tecnológicos y universidades, para que nos digan cómo les gustaría recibir mejorados estos informes tecnológicos de patentes. Y con todo esto vamos a hacer un plan piloto para mejorar fundamentalmente este servicio de información tecnológica. Y además también hemos empezado una nueva línea, que era lo que comentaba el director ahora. Acabamos de publicar en mayo un informe que lleva por título Patentes y control de incendios forestales, que hemos realizado conjuntamente con la oficina portuguesa, y en la que han intervenido también expertos del sector, tanto portugueses como españoles, en concreto en el caso de España, profesores de la Escuela de Montes de la Politécnica de Madrid, investigadores del INIA, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y Alimentarias del CSIC, y también personal del Ministerio de Transición Ecológica, y trabajando todos al unísono y bien coordinados, hemos publicado un informe que pone de manifiesto las patentes que hay en el sector de control de incendios. Es un informe que hemos publicado en castellano, en portugués y en inglés, y que la verdad es que está teniendo muy buena acogida. Podéis acceder a él a través de nuestra página web. Hemos hecho una presentación a las empresas del sector aquí en la oficina, se presentó institucionalmente en Lousa, en Portugal, y en la delegación del Gobierno de Badajoz, y probablemente en un futuro próximo vayamos a presentarlo a Bruselas. Entonces, con este primer informe pensamos seguir haciendo informes en otros sectores. Ya estamos estudiando en qué sector va a ser el siguiente, y esta es otra línea nueva que hemos abierto. Pues precisamente para concluir esta interesante entrevista, y teniendo en cuenta que hemos repasado cómo hemos llegado hasta aquí, yo creo que merece la pena que hablemos también de los proyectos que tenéis en el horizonte y que concluyamos con el futuro. ¿Qué nos espera en este ámbito, Carmen? El futuro nunca se sabe cómo va a ser, porque llega una herramienta nueva y nos inventamos cómo utilizar esa nueva herramienta. Entonces, ese tipo de futuro no te lo puedo decir, pero lo que sí que te puedo decir es que vamos a intentar mejorar los informes tecnológicos de patentes, hacer más accesibles las alertas. Ahí tendremos que rompernos un poco la cabeza, porque no es sencillo, porque aunque las alertas sean de actualización diaria, supone que el usuario se tiene que meter en la página web de la oficina para conocer a diario qué es lo que se publica. Y eso es algo que al usuario le resulta costoso. Entonces tenemos que inventarnos un nuevo procedimiento para acceder a las alertas. Y luego tenemos toda esta nueva serie de informes que vamos a continuar en otros sectores. Pero, insisto, en una área tan relacionada con las nuevas tecnologías, habrá productos nuevos que llegarán y que hoy estoy segura que no podemos imaginar, pero que también estoy segura que llegarán. Seguro que estaréis preparados para efectivamente asumirlas y poderlas utilizar para seguir cumpliendo con una vocación que yo creo que se ve perfectamente que tú la tienes y que todo el equipo la tiene, que es la vocación de servicio público en nuestro ámbito, ¿no? A las empresas, a los usuarios y en general a todos los que utilizan los sistemas de patentes, de modelos de utilidad y en general los sistemas de propiedad industrial. Muchas gracias, Carmen. Yo creo que esta entrevista es muy esclarecedora de lo que hacéis en la Unidad de Información Tecnológica y sin duda, ojalá muchas personas que escuchen os entiendan mejor y soliciten más los servicios que sin duda, como tú has explicado perfectamente, son muy útiles para todo el ciclo de vida de la I+D+I. Así que nada, Carmen, muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio. Gracias a ti, José Antonio, por invitarme. Muchas gracias, Carmen. Gracias, Miriam. Hace unos días presentamos en la Oficina Española de Patentes y Marcas un libro sobre propiedad industrial, un libro que aborda jurídicamente algunas cuestiones relativas a la propiedad industrial, y me complace mucho tener en este primer episodio de nuestro podcast a su autor, que no es otro que Jesús Gómez Montero, que muchas personas que estén escuchando el podcast del ámbito jurídico de la propiedad industrial ya sabrán quién es, lo conocen personalmente o lo conocen a través de su obra, pero lo voy a presentar muy brevemente. Jesús es licenciado en Derecho en
1976 por la Universidad de Santiago de Compostela, donde se especializó en propiedad industrial en el Instituto de Derecho Industrial de dicha universidad bajo dirección del profesor Carlos Fernández Novoa. Jesús hizo las oposiciones y se convirtió en letrado de la Oficina Española de Patentes y Marcas en 1980, en donde permaneció hasta 1994, para pasar luego a trabajar en la firma de abogados El Zaburu desde esa fecha hasta su jubilación en el año 2019. Tiene una fecunda trayectoria y me gusta decir, Jesús, que es una fecunda trayectoria más práctica que puramente académica, porque a veces hay mucho encasillamiento en lo estrictamente académico, pero la parte práctica tiene una indudable relevancia y una indudable utilidad, como luego veremos, y por tanto ha sido profesor de Derecho de la Publicidad en la Universidad Complutense hasta el año 2017 y cuenta además con varias publicaciones en el ámbito del derecho de marcas, y precisamente hoy vamos a hablar de la última publicación bibliográfica de esos cuadernos prácticos de jurisprudencia europea en materia de marcas relativos al año 2021 que has publicado en la editorial Reus en el año 2022. Así que sin más, Jesús, muchas gracias por estar con nosotros. Aunque yo he resumido tu currículum, ¿qué nos puedes contar de tu trayectoria y de tu vinculación con la propiedad industrial? Bueno, pues muchas gracias, José Antonio, por la presentación y la oportunidad de participar en este podcast, ¿no? Pero ante todo, yo también quiero felicitarte porque hoy venía en el metro y le eché un vistazo al teléfono y vi que se cumplían 4 años de tu asunción en la dirección de la oficina, y contabas un poco los logros y sobre todo decía, y lo que queda por venir, ¿no? Entonces, pues en primer lugar, pues muchas felicidades, José Antonio, y a todo el equipo, ¿no? que te rodea. Bueno, yo muy brevemente, yo resumiría mi trayectoria como en un círculo que van pasando tres grandes etapas y que al final me reencuentro un poco con la etapa del principio. Yo empecé con la propiedad industrial, pues entrando en el Instituto de Derecho Industrial de Santiago, que la dirigía Fernández Novoa, y allí empecé a estudiar y a cogerle el gustillo, por así decirlo, a la propiedad industrial. Todo esto con vistas a la preparación de la oposición de letrado denominado Registro de la Propiedad Industrial, que fue en 1980, cuando yo accedí a la oficina. Como digo yo, fue mi primer gran día profesional, como el más feliz de mi vida profesional, ¿no? Y ahí estuve pues durante 15 años, especialmente en el Departamento de Estudios y Relaciones Internacionales, ¿no? Aunque le di un poco a todos los palillos. Después, por diversas causas, en el año pues 95, entré en el Zaburu, también contentísimo de estar en el Zaburu, y como digo, y otro día para mí muy feliz fue cuando me nombraron socio de esa firma, ¿no? O sea, fue como, no digo el segundo o el primero, porque ahí fueron los dos un poco iguales, cada uno en su momento, y en el Zaburu pues también estuve muy contento. A su vez, claro, tuve la gran suerte de que con el profesor Carlos Lema de Besa pues estuve en el Departamento de Mercantil con Derecho de la Publicidad en la Facultad de Ciencias de la Información, y de alguna manera ahí un poco podía yo, lo que acabas de decir tú, ¿no?, congeniar lo que era la parte práctica también con la parte teórica, siempre viendo las cosas desde una perspectiva práctica y de ayuda a la profesión. Y decía que todo esto era un círculo, pues porque empecé, por así decirlo, estudiando propiedad industrial, y ahora que me he jubilado sigo estudiando propiedad industrial, o concretamente marcas, ¿no? Y eso para mí es como rejuvenecer, ¿no? Y el círculo se cierra, y ojalá que dure mucho esta última fase de mi vida. Pues desde luego es una trayectoria de muchos años dedicados a la propiedad industrial, muy fecunda, y desde luego te agradecemos mucho esta dedicación, aunque a mí siempre me gusta remarcar que las cosas de futuro suelen tener unas trayectorias muy sólidas, y aquí lo estamos viendo, ¿no? Una materia tan de futuro como la propiedad industrial hunde sus raíces ya en otro momento. Y
Además, ha tenido un desarrollo muy importante y, desde luego, precisamente a esa Universidad de Santiago de Compostela le debemos mucho, porque de ahí han salido grandísimos expertos españoles en materia de propiedad industrial. Tú has nombrado a algunos, no vamos a nombrar a otros porque me permito decirte que los tendremos en el podcast, algunos de ellos en próximos episodios. Así que no vamos a hacer, como dicen ahora, no vamos a hacer spoiler. Así que ya los iremos trayendo en próximos episodios. Por centrarnos en, como decía aquel, en hablar de tu libro, acabas de publicar este segundo volumen de este compendio práctico sobre jurisprudencia europea en materia de marcas. ¿Cuáles son los objetivos que tú te has planteado en esta publicación? Porque efectivamente no es un libro, en mi opinión, cualquiera, sino que precisamente tiene un ámbito muy delimitado, es decir, es un cuaderno práctico de jurisprudencia europea. ¿Cuáles son los objetivos de la publicación? Yo cuando estaba en el Instituto de Derecho Industrial de Santiago aprendí propiedad industrial a través de la jurisprudencia, ¿no? Del estudio de las sentencias del Tribunal Supremo, las extratábamos, las comentábamos, las anotábamos, ¿no? Y eso para mí, pues era como, vi que era un bagaje muy importante el que me daba el estudio de la jurisprudencia, porque sobre todo es que además me decía, podía tener razón o no tener razón la jurisprudencia, pero es que las sentencias están ahí y los profesionales tenemos que conocerlas. Entonces, por eso acoté el libro. Cuando pensé en hacer un libro, tengo que hacer algo que sirva para los profesionales, ¿no?, de la propiedad industrial. Entiendo por profesionales no solamente los abogados, sino también los funcionarios, los jueces, todos los que se dedican al ecosistema de la propiedad industrial. Entonces, le di ese enfoque de una jurisprudencia tuviera un carácter práctico, la centré en el derecho europeo y en relación con las marcas. Y mi idea al principio, y eso está en el volumen 1, era tener las sentencias del Tribunal de Justicia, que en el año 2020 fueron 20 y tantas, que yo reflejé en el libro. Pero en el año 2021 pues fue solamente una sentencia, con lo cual le di un giro y lo enfoqué también a todas las sentencias del Tribunal General, pero clasificándolas por materia para que sean fácilmente accesibles su contenido y, sobre todo, de qué tratan, para que el profesional, cuando tenga un tema similar al que se trata en esa sentencia, la pueda localizar sencillamente. Eso es fundamental, desde luego la jurisprudencia es muy útil para el trabajo, así que, aunque por supuesto recomendamos a todo el mundo que nos escuche, que lea tu libro, que lo compre, ¿no?, a través de la editorial Reus, donde se ha publicado, y por supuesto sin ánimo de desvelar, por decirlo así, todo el contenido, aunque haga referencia a sentencias que son públicas y publicadas, ¿no? ¿Cuáles son las principales sentencias en materia de marcas que tú has recogido en este segundo volumen, ¿no?, en estos cuadernos de jurisprudencia europea de marcas de 2021, publicado, como he dicho antes, en 2022? ¿Cuáles serían las sentencias que te apetece comentar brevemente o destacar por su importancia, por su significación, o a lo mejor por lo curioso de las circunstancias de hecho que la rodean, ¿no? Sí, bueno, hay varias sentencias, pero José Antonio, si me permites, no sé si... Por supuesto. Hacer hincapié más en las sentencias del Tribunal de Justicia en general, que yo creo que han determinado derroteros nuevos para la propiedad industrial, y en concreto para el derecho de marcas, porque han incidido en la legislación y en la práctica de los países. Perfecto. Entonces, tú el otro día en la presentación del libro hablabas de la importancia del caso casi de Dijon, de la libre circulación de mercancías, de los efectos, de las medidas de efecto equivalente, y para mí entonces toda la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en relación con el agotamiento del derecho me parece fundamental para entender el derecho de la propiedad industrial en la Unión Europea y concretamente el derecho de marcas. Y sobre todo la sentencia del caso Silhouette, que es la que determina que el agotamiento del derecho sea a nivel comunitario. Entonces, en esta línea también son muy importantes lo que son las sentencias de los límites al derecho de marcas y el tema de los AdWords, ¿no? Y el caso Interflora también lo considero absolutamente fundamental, y sobre todo porque va determinando, digamos, unos efectos a nivel nacional que las jurisprudencias, en concreto la española, después va recogiendo. Otra sentencia, la del caso del jus prohibendi, el jus utendi. Por así decirlo, se han cargado el jus utendi. Entonces, este es el caso de la Federación Canina, ¿no? Entonces, cuando esta sentencia me preguntaban los clientes, entonces, tener la marca registrada, ¿para qué me vale? Y era una respuesta muy complicada, ¿no? Porque si no te vale para defenderte, decir, bueno, y yo pensaba y le decía,
y si no la tienes registrada, yo creo que vas a estar en una situación peor. Con lo cual, por lo menos, tenla registrada para atacar. Ya nos defenderemos. Entonces, esa sentencia fue muy importante. Otra sentencia a la que tú aludías el otro día era la del caso Sigman, la de las marcas de olor. Claro, las marcas de olor o las marcas sonoras, igual que en el caso de Silmark, el Tribunal de Justicia no las concede, pero marca otra pauta hacia el futuro que determina como una especie de revolución en el derecho europeo de marcas, que es que una marca puede ser registrada o constituye una marca registrada aquella que pueda ser representada de manera pues clara, objetiva, precisa. ¿Qué es lo importante aquí? La delimitación del objeto de protección. Exactamente, la delimitación del objeto de la marca para que el titular sepa lo que tiene y para que el contrario, para que el tercero sepa lo que no puede hacer. Y claro, eso es un límite tal. Y la última, y con eso acabo, es el tema de las marcas tridimensionales, las marcas de forma, que sí en el libro se recogen dos sentencias importantes. Y es que en las marcas de forma, pues también se abre un poco todo el asunto en el caso Philips, en el caso Lego, que no se pueden conceder determinadas marcas porque están prohibidas. Y después viene la última, que recojo en el tomo primero, que es el caso Gombok, que para mí es fundamental por el hecho de que ratifica, confirma que los derechos de propiedad industrial son compatibles entre sí si guardan cada uno sus requisitos. Es decir, si una marca, si un signo es susceptible de ser protegido por marca y ese mismo signo es susceptible de ser protegido por diseño industrial, no hay ningún problema. Se pueden compatibilizar, etc. Hay otras muchas sentencias, pero estos 5 bloques yo creo que son muy importantes. Nos acabas de hacer una clase práctica de derecho de marcas precisamente a través de la jurisprudencia del Tribunal Europeo, que recordemos, como tú has dicho ya, empapa la jurisprudencia y la práctica de todos los poderes del Estado Nacional. Es decir, precisamente la sentencia del caso Sigman, a la que efectivamente yo hacía referencia en el evento de presentación de tu libro el otro día, ha llevado al legislador europeo a modificar los requisitos de registro de la marca, ¿no? Y, por tanto, luego las legislaciones nacionales detrás. Es decir, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal General empapan tanto a nuestro poder legislativo como a nuestro poder judicial y luego a nosotros, ¿no? En la práctica, si nosotros podemos considerarnos poder ejecutivo, desde luego en la práctica administrativa que seguimos las oficinas. Así que te agradezco mucho este repaso que has hecho. Yendo a otro ámbito, y como sabes, aquí también me gusta hablar de la oficina, ¿no? Y por supuesto agradeciéndote la mención que has hecho al principio de esta entrevista a mis 4 años ya que cumplo como director. En la OEPM, como sabes, contamos con un amplio y muy preparado equipo jurídico. Tú has sido parte de ese equipo jurídico durante una etapa de tu vida, formado por letrados y letradas altamente especializados en propiedad industrial. Supongo que si sabes un poco cómo ha sido la situación, durante los años de la crisis económica fue más complicado reclutar estos letrados, pero en las últimas 4 promociones se han incorporado muchos letrados, muchas letradas jóvenes, algunos prácticamente recién salidos de la universidad o de másteres, otros provenientes de ya práctica profesional en el ámbito privado, pero en general a todos ellos, que seguro que nos escucharán en su momento, ¿qué les dirías un poco para orientar su carrera como letrados y letradas especialistas en propiedad industrial? Uh-huh. Bueno, pues en primer lugar, felicidades a todas las personas que hayan, superado esa prueba, las oposiciones. Y yo soy más de ejemplos que no de consejos. Pero entonces, bueno, si me permiten, no obstante, les voy a hacer pues una pequeña reflexión. Yo creo que esta gente que aprueba la oposición tiene un bagaje y un patrimonio intelectual envidiable, porque tienen toda la propiedad industrial sabida, comprendida, y entonces ahí lo que les hace falta es llevarla a la práctica. Y a la práctica, teniendo unos conocimientos básicos, teóricos de todo, y ellos lo tienen, son más de 250 temas, creo, los de la oposición, pues les va a resultar como más fácil. Para mí, una reflexión que yo hago y me la aplico, y me la he aplicado, es que la formación, y sobre todo la formación continua, que yo llamo ascendente, es absolutamente fundamental para mantener estos conocimientos y para ir progresando en la vida profesional. Y cuando digo formación, no es una formación pasiva,
tiene que ser una formación activa. Yo cuando había un tema nuevo del que sabía un poquito y tal, y me ofrecían pues dar una ponencia, pues enseguida decía que sí, porque era la oportunidad para yo aprender de ese tema y, bueno, enseñar después e ir profundizando. Entonces a mí eso me parece muy importante, porque además en esa situación la gente se involucra y se integra en el ecosistema de la propiedad industrial. Si yo voy a charlas, a conferencias, o doy charlas, conferencias y ponencias, estoy integrando y conociendo a otros sectores dentro de la propiedad industrial. En la presentación del libro, pues había gente de la empresa, gente de la oficina, gente de la universidad, etc. Entonces eso hace que todos se vayan como cohesionando y uno sepa comprender que los que están, no digo enfrente, sino al lado, también tienen el mismo interés que todos nosotros. Y siempre digo, y resumiendo, podríamos decir muchas más cosas. Como mi consejo final, decirles, el premio siempre llega. No sabemos en qué consiste el premio. A lo mejor nos disgusta un poco porque queríamos tener un premio, el premio gordo, pero el premio al final siempre llega. Y el trabajo, la formación, la entrega, al final es reconocida. Hasta ahí. Me quedo casi sin palabras. Mira que yo soy una persona que quedarme sin palabras es complicado porque yo hablo mucho. No puedo estar más de acuerdo en lo que has dicho, Jesús. Efectivamente, yo también trato de aplicármelo y me he sentido muy identificado además de lo retador que es cuando, por tu responsabilidad, en este caso, como me pasa a mí, por mi responsabilidad pública, de repente te dicen, tienes que hablar de tal cosa que efectivamente sabes lo que es, te suena tangencialmente y efectivamente yo muchas veces digo, pues adelante. Y así me pongo a investigar y acabar. Pues lamentablemente tenemos que ir acabando, Jesús. Yo el otro día decía en un evento de la OIPM que los derechos de propiedad industrial o los derechos de propiedad intelectual en sentido amplio cada vez más dialogan entre sí. Esto creo que casa perfectamente tanto con la jurisprudencia de la que tú has hablado, de la protección acumulada a través de diferentes derechos, como esto que acabas de decir de las múltiples aristas que tiene la propiedad industrial. Así que muy brevemente, y como experto en materia de propiedad industrial que has ejercido en diferentes campos durante mucho tiempo y por tanto que has ganado un sustento basado en la propiedad industrial, una pregunta muy breve. ¿Es la propiedad industrial un ámbito de futuro? Pues, por supuesto. De ámbito de pasado, presente y futuro. Incluso, yo te diría que dejando un poco la propiedad industrial a un lado, hablando de la propiedad intelectual en el sentido del término español, yo creo que va a una evolución muy similar a la que tuvo la propiedad industrial en su momento. La propiedad industrial nace y es estudiada por los civilistas, como el derecho de los bienes inmateriales, y se va mercantilizando, ¿no? Y entonces yo veo que a la propiedad intelectual le está ocurriendo un poco lo mismo. Habrá sectores civilistas que sigan manteniendo el estudio de la propiedad intelectual, como son tema de derechos de autor puros con los editores y los problemas que tienen. Pero yo veo eso cada vez una mayor mercantilización de la propiedad industrial. Es cada vez más una problemática de mercado. Si aquí ya no es que le interese a unos teóricos, le interesa a la empresa y esa propiedad intelectual va en esa evolución. Y hay otra cosa muy importante, la propiedad industrial, la propiedad intelectual, las oficinas de marcas, siempre se han adaptado a los cambios. El escenario puede cambiar, pero los sujetos están ahí y los que aplican las normas se adaptan y aplican esa norma convenientemente adaptada, evolucionada, etc. Ahora, y con esto ya termino, por ejemplo, decíamos, la propiedad intelectual se amplía, ahora tenemos los de derecho internacional privado cada vez también tienen más cosas que decir. Totalmente cierto. ¿Verdad? O sea que vemos que se va ampliando y que hay un futuro que enorme. Y ahora que está muy en boga esto del metaverso, pues es un nuevo reto. Todo el mundo habla. ¿Y qué productos
podemos proteger. Tenemos que proteger los productos virtuales porque la oficina actualmente solamente se protegen los productos físicos de acuerdo con el nomenclator. Digo, bueno, sí, pero hacer hincapié en lo que es el signo en sí. ¿El signo virtual se puede registrar? Dice, hombre, se puede registrar. Es que, dice, bueno, ¿por qué no? Si no es necesaria la representación gráfica, si el signo virtual es claro, preciso, objetivo, delimitable, etcétera, claro que se puede registrar. ¿Y en qué categoría la ponemos? Pues en otras, que para eso están. Y después ya se creará una categoría específica si vemos que el metaverso sigue adelante, que eso está por ver. Es el gran debate de actualidad en muchos campos jurídicos, pero especialmente, efectivamente, en el campo del derecho de la empresa y concretamente en el campo del derecho de la propiedad industrial e intelectual. Muchas gracias, Jesús Gómez Montero, experto en materia de propiedad industrial. No voy a repetir su currículum. Muchas gracias, Jesús, por haber estado con nosotros en este primer episodio de nuestro podcast y sobre todo por hablar también y con tanto cariño, diría yo, de la propiedad industrial, que efectivamente, concuerdo contigo, es un ámbito de futuro. Muchas gracias, Jesús, y espero poder contar contigo también próximamente. Pues claro que sí. Muchísimas gracias a todos. Hemos hablado de marcas, hemos hablado de patentes, hemos hablado de innovaciones en el sector médico, hemos hablado de innovación tecnológica, hemos hablado también, por supuesto, de la información tecnológica, hemos hablado de lo que estamos haciendo y de algunas cosas que vamos a hacer en el futuro. Yo creo que hemos hecho un buen repaso, ¿no?, para ser este el primer episodio, ¿no? ¿Qué te parece? Pues a mí me parece que sí, y que sobre todo puede ser muy útil en muchos ámbitos y para además personas muy distintas. Decía Machado aquello de que se hace camino al andar. Hoy hemos empezado este camino de este proyecto del podcast Marchamos, de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Estamos llegando al final del podcast. Esperamos que os guste mucho. Esperamos que, como ha dicho Miriam bien, lo encontréis útil. Esperamos que os suscribáis a nuestro podcast a través de las diferentes plataformas y que lo sigáis escuchando mensualmente. Y la verdad es que nos emplazamos en el mes que viene, que vamos a hablar de cosas sin duda muy interesantes. No vamos a hacer spoiler, así que ya os anunciaremos de lo que vamos a hablar, pero sin duda serán también temas de actualidad muy relevantes en materia de propiedad industrial. Aunque, bueno, Miriam, ¿qué te parece si adelanto un tema? Yo creo que bien, hay que generar un poquito de suspense para... Exacto, vamos a hacer un poco de cliffhanger, esto que se hace ahora, ¿no? Entonces os comentamos que el próximo episodio, que será emitido en el mes de julio, coincide con un evento muy importante en el ámbito de la propiedad intelectual para todo el mundo, como son las Asambleas Generales de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual. Así que, cual reporteros dicharacheros, estaremos allí, como no puede ser de otra manera, y en ese sentido, para el próximo episodio os haremos un resumen de cuál va a ser la participación de la Oficina Española de Patentes y Marcas y, por tanto, de la Delegación Española en esas Asambleas Generales de la OMPI, y además dedicaremos una sección a explicar cómo funciona la OMPI, cuál es la trayectoria de la OMPI, cuáles son sus órganos, cuál es el papel que jugamos en la OMPI, en fin, haremos, por decirlo así, una especie de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para no expertos, en los que esperamos que tengáis un conocimiento de esa organización tan importante y que influye tanto en el sistema internacional de marcas y, por supuesto, sobre todo, en el sistema internacional de patentes. Así que con esto nos despedimos. ¿Qué tal, Miriam? ¿Te lo has pasado bien? Fenomenal. A por el siguiente. Pues nada, vamos a por el siguiente. Muchas gracias a todos, a todas las que nos hayáis seguido en nombre de todo el personal de la Oficina Española de Patentes y Marcas que colabora para que este proyecto sea un éxito y efectivamente os emplazamos hasta el siguiente episodio. Muchas gracias.